¿Bien ahí o no? Sí, profe. Ay, bueno. Bueno, vamos a seguir con lo que nos faltaba para terminar esto, que es el concepto de cuerpo, ¿sí? La estructura de cuerpo, fíjense, nosotros habíamos visto anillo, donde anillo también tenía dos operaciones binarias, y anillo le pedíamos que el conjunto con la operación binaria de tipo aditivo sea un grupo abeliano, le pedíamos eso. Y después le pedíamos que el conjunto con la operación de tipo multiplicativo, que sea un semigrupo, ¿sí? Semigrupo. Y luego le pedíamos que el producto sea distributivo a izquierda y a derecha con respecto eh, a la suma, ¿sí? Eso es lo que pedíamos para que sea un anillo. Bien. Y luego, bueno, estudiamos algunos anillos particulares, etcétera, etcétera, pero acá vamos a definir la estructura de cuerpo. En este caso, el cuerpo, fíjense, también es un conjunto con dos operaciones binarias, una de tipo aditiva y otro de tipo multiplicativa, ¿sí? Eso significa esto para nosotros. Entonces, fíjense que en la definición dice un anillo es un cuerpo si es conmutativo, con unidad y todo elemento del conjunto distinto del cero admite inverso multiplicativo. Quiere decir, esa sería la definición, que para que sea un cuerpo entonces, el conjunto, piensen en el conjunto con la operación de tipo aditivo, es un grupo abeliano, y luego acá dice, es un cuerpo si es conmutativo, cuando dice un anillo, se está refiriendo a toda esta definición, ¿sí? Es un cuerpo si es, fíjense en que comienza a pedir propiedades que están relacionadas con la operación de tipo multiplicativo, porque dice un anillo es un cuerpo si es conmutativo, ¿sí? Le pide que sea conmutativo, que tenga elemento neutro, le pide que sea con unidad y que todo elemento del conjunto distinto del cero, por eso acá en la definición, fíjense, dice el conjunto menos el cero, admita inverso multiplicativo. Entonces, y obviamente que también pedimos que sea el producto distributivo respecto a la suma en el conjunto. Quiere decir entonces que para que sea un cuerpo, fíjense en ahora, nosotros tenemos que tanto la operación de tipo aditiva como la operación de tipo multiplicativa tienen que ser grupos abelianos, quiere decir que les pedimos todo, ¿sí? Les pedimos todo. Entonces, y acá en la definición, fíjense en esto importante, que cuando nosotros en la definición decimos que el conjunto menos los elementos distintos del cero admitan inverso multiplicativo, porque ese es un problema, el inverso de tipo multiplicativo, ¿sí? Claro, nosotros lo asociamos por lo general al producto, la operación de tipo multiplicativo al producto, y cuando buscamos el inverso, nos queda un cociente ahí. Entonces, por eso dice que en la definición ellos excluyen los elementos que sea el cero, fíjese, menos el cero, excluyen el cero. Recuerden que el cero para nosotros es el elemento neutro de la operación de tipo aditiva, el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. Eso es lo que llamamos el cero del anillo. Bien, entonces esa sería nuestra estructura de cuerpo. Fíjense en que el cuerpo entonces, en este caso en particular, trabajamos con dos operaciones binarias y a las dos operaciones binarias les pedimos que cumplan todo lo que se refiere a la estructura de grupo abeliano. ¿Sí? Entonces, y, y aparte le pedimos, bueno, que una operación sea distributiva con respecto a la otra operación binaria, en este caso el producto que sea distributivo con respecto a la suma. Entonces, ese es el concepto de cuerpo que sería lo máximo en la estructura que nosotros vemos acá. ¿Sí?
Y cuando ustedes trabajaban con espacios vectoriales, ustedes en el espacio vectorial decían, bueno, el conjunto que estoy estudiando para ver si es un espacio vectorial, la operación de tipo aditiva, que es la ley de composición externa, el cuerpo de los escalares, decían ustedes, siempre ponían los reales, y acá decía, bueno, la ley de composición externa. Nosotros lo que estudiamos serían entonces este conjunto, que es en todas las propiedades que tiene, y después, si ustedes se acuerdan, cuando tenían que determinar si era un espacio vectorial o no, tenían propiedades asociadas a esta operación de tipo, operación binaria de tipo aditiva, y te mostraban que es asociativa, conmutativa, ¿qué más demostraban? Elemento neutro, elemento inverso, y, y después también tenían que demostrar las propiedades que viene asociada con el producto de un escalar por un vector, ¿sí? Por un vector. Entonces, que es una operación de tipo binaria, una ley de composición externa, donde ahí cuando definen ustedes el conjunto, nosotros cuando definimos acá decíamos que era la operación binaria esta, le decíamos que va sería en este caso en particular de B en B en B, y cuando es acá esta operación está definida, entonces B por K le pongamos, entonces y tiene que pertenecer al conjunto B. Entonces, esas serían las condiciones que tienen cuando teníamos un grupo, perdón, un espacio vectorial. Bien, ese es para mostrarles que lo que estudiamos acá, entonces el concepto de cuerpo. Entonces, fíjense en que el espacio vectorial es la estructura máxima para nosotros. Tiene todas las propiedades. Bien, entonces, para nosotros, cuando nos preguntan si un anillo es un cuerpo, entonces, cuando dice el anillo tanto es un cuerpo, entonces, como yo ya demostré que sea un anillo, tengo que demostrar lo que me falta para ver si es un cuerpo o no. Eso se lo aclaro, porque a veces en el parcial le ponemos el anillo tanto es un cuerpo y ustedes se ponen a demostrar que sea un anillo y uno en el enunciado ya le está diciendo que es un anillo. Entonces, lo que hay que demostrar sería esto que dicen acá, que es conmutativo, que si es conmutativo, si tiene unidad, es elemento neutro, y si tienen inversos. Entonces, y además tiene que ser, hacer la distributividad. Por un ejemplo, simplemente un ejemplo, porque ustedes ya parten del grupo abeliano, esto se le va a cumplir siempre. Entonces, eso es el concepto de cuerpo, ¿sí? Ese es el concepto de cuerpo. Entonces, quiere decir que le pedimos tanto a una operación binaria como a la otra operación binaria que sean grupos abelianos. Y fíjense en que yo acá, cuando yo defino, digo acá con la operación suma, con la ley de la operación de tipo aditivo y la operación de tipo multiplicativo, yo no estoy diciendo que sea un conjunto así, sino que su definición ya excluye el elemento neutro al cero del cuerpo, ¿no? El elemento neutro de la suma. Entonces, esto tengan cuidado porque algunas veces uno les pregunta, bueno, a ver, los reales menos el cero con la suma y el producto. Y uno dice, ¿es un cuerpo? ¿Qué opinan? ¿No sería grupo en suma, profe? Fíjense, si yo le doy le hago la pregunta así, acá lo primero que hay que decir, bueno, si excluye el cero en los reales, el cero es el elemento neutro de la suma. Entonces no tenía neutro la operación de tipo aditiva. Entonces, si a mí me preguntan los reales con la operación suma y el producto es un cuerpo, y yo tengo que decirle que sí. ¿Por qué? Porque la definición es la que excluye, ¿sí? Ellos dicen, un anillo es un cuerpo si es conmutativo, con unidad y todo elemento del conjunto distinto del cero admite inverso multiplicativo. Así que si me dan esto, ahí
inmediatamente tengo que decirle que no. ¿Por qué? Porque no está el 0 y el 0 en este caso es el elemento neutro de la operación suma. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas cosas cuando le hacen preguntas. Lo mismo pasaba cuando eran las preguntas para espacios vectoriales. Bien, recuerden entonces que la definición es la que excluye el elemento neutro de la suma. Bien, entonces ese es el concepto de cuerpo. ¿Está claro o tienen alguna duda? Fíjense Parece que ninguna. entonces, parece que ninguna. Bueno, entonces vamos a explayarlos. Dice, es decir que para que sea un cuerpo tienen que cumplir todos estos axiomas. Fíjense, el conjunto distinto de vacío, que la operación de tipo aditivo es una operación binaria, le aplicamos la definición, tomo dos elementos del conjunto, le aplico la operación en este caso y la imagen que A más B pertenece al conjunto. Y entonces una operación binaria que es asociativo, aplico la asociatividad. Luego tengo que ver si tiene elemento neutro. A este elemento neutro lo llamamos el cero del conjunto. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto ya? Decíamos que era el cero del conjunto. El cero era el elemento neutro de la suma. Entonces, y de esa manera define y se existe el elemento neutro que pertenece al conjunto, tal que para todo elemento del conjunto, cuando se hace la composición de cualquier elemento con el elemento neutro, entonces nos da como resultado el mismo elemento, ¿sí? Definición de elemento neutro, simplemente la definición que nosotros conocemos con elemento neutro, ¿sí? Nada más que está aplicada a esta situación en particular, que como la tratamos acá, que ahí en todos los libros la colocan así. Bien. Luego, por la operación, dice, para la operación suma vemos que los elementos tienen inverso. En este caso, como es la operación de tipo aditivo, le llaman el opuesto. Entonces, para todo elemento del conjunto existe el opuesto que pertenece al conjunto, tal que cuando haga la composición de los dos elementos me da como resultado el elemento neutro, que es la definición que nosotros usamos, que A compuesto con el inverso del elemento, me da como resultado el elemento neutro, definición de elementos inversos, así que es exactamente lo mismo, nada más que el elemento neutro de la suma le dicen que es el cero, y a este inverso le llaman el opuesto, y esta operación binaria es la suma. Entonces, exactamente la misma definición, más que aplicada a esta situación en particular. Bien, entonces lo que estamos demostrando entonces es que el conjunto que estoy estudiando, que en este caso es el K con la operación de tipo aditiva, sea un grupo abeliano. Si acá le falta que sea conmutativa. Entonces acá ahí se ve, la suma es conmutativa en A para todo elemento del conjunto. Cuando yo hago la composición de A más B da igual a la composición de B más A. Definición de conmutatividad, compuesto con B, B compuesto con A, ¿sí? Esa es la definición genérica que nosotros tenemos, exactamente la misma. Y luego comenzamos, ya demostramos todo para la operación de tipo aditiva y comienza con la operación de tipo multiplicativa. Entonces dice, es una operación binaria, entonces nosotros tomamos elementos del conjunto, hacemos la composición por medio de la operación, en este caso el producto, y pertenece al mismo conjunto, entonces decimos, bueno, es una operación binaria y luego vamos con la asociatividad para operación binaria de tipo multiplicativa y aplicamos, entonces tomamos elementos del conjunto y hacemos la asociatividad. Y luego de eso, entonces ahora hasta ahí nosotros demostramos que es un anillo y luego acá seguimos demostrando, fíjense que el producto tiene elemento neutro, en este caso el elemento neutro llamamos el 1 del conjunto, quiere decir que el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa lo vamos a llamar el 1 del conjunto. Entonces, por eso dice, existe el 1 que pertenece al conjunto, tal que para todo elemento del conjunto, cuando yo hago la composición, me da como resultado el mismo elemento, simplemente definición de elemento neutro, ¿sí? Simplemente definición de elemento neutro aplicada, en este caso en particular a la operación de tipo aditiva. ¿Sí? Como ellos dicen que el elemento neutro le van a llamar el 1 del conjunto, por eso no está ya el E, sino que aparece el 1. ¿Sí? Si lo aclaro, porque algunos a veces, ¿y eso qué? Como lo veníamos viendo de esta manera,
Entonces, el 0 del conjunto es el elemento neutro de la suma y el 1 del conjunto es el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativo. Luego dice, por la operación, todo elemento acá tiene inverso, que es su inverso multiplicativo. Entonces, al inverso multiplicativo nosotros le llamamos A compuesto con el inverso, me da como resultado el elemento neutro, y entonces al inverso este le llaman, le dan esta notación porque es el inverso de tipo multiplicativo, y al opuesto le dan esta expresión porque es el inverso de tipo aditivo. Entonces esto es con respecto a la suma y esto es con respecto al producto, ¿sí? Entonces acá dice para todo A que pertenece al conjunto, existe su inverso, ¿sí? Que pertenece al conjunto, tal que cuando hago la composición del elemento con su inverso multiplicativo, me da como resultado el elemento neutro que yo dije que era el 1 del conjunto, ¿sí? Entonces aplicamos simplemente definición, que ya las conocemos, nada más que aplicada con la terminología que se utiliza. Bien, hemos demostrado entonces el inverso, que tienen inverso, y ahora dice que la operación es conmutativa de tipo aditivas, la definición de operación conmutativa, y luego la distributividad, el producto distributivo con respecto a la suma en el conjunto. Entonces le va a cumplir siempre, porque ustedes vienen de dos operaciones que son grupos abelianos. Así que bueno, lo demuestran, pero se les cumple siempre esto, ¿no? Fíjense entonces que ahí demostramos que es un cuerpo. Entonces eso es lo que hay que demostrar para que sea un cuerpo. Entonces un cuerpo tiene dos operaciones binarias, una de tipo aditivo, otra de tipo multiplicativa, y ambas tienen que ser grupos abelianos, y luego tengo que demostrar que el producto es distributivo con respecto a la suma. Bien, entonces por eso les decía que era importante aprender a hacer las demostraciones, porque después nosotros vamos estudiando distintos tipos de de estructuras algebraicas, y simplemente tenemos que hacer demostraciones para ver si estamos o no estamos en presencia de una estructura algebraica que me pregunte, ¿no? Acá se toma como ejemplo los reales. Esto es algo que ustedes ya vieron, fíjense. Los reales con la suma y el producto. Entonces, si ustedes observan, si sumo dos números reales, me da otro real, operación binaria, la asociatividad que se cumple para los reales, el elemento neutro que dijimos que era el cero, los elementos inversos que son los inversos aditivos, fíjense, y además es conmutativo. Entonces los reales con la suma es un grupo abeliano. ¿Cierto? Ya es revisto, digamos. Y luego, cuando va al producto, es una operación binaria. Entonces, si yo multiplico dos números reales, A pertenece a los reales, B pertenece al real, y el producto de números reales me da un real. Es una operación binaria. La asociatividad también es asociativo. El elemento neutro va a ser igual, entonces dice A, A compuesto con cualquier número, va a dar como resultado el mismo elemento. De ahí sacamos nosotros si yo hago A compuesto con E, me da como resultado A, entonces de acá deducimos que el elemento neutro es el 1, ¿sí? Entonces tiene el elemento neutro que es el 1, y luego por la operación de tipo multiplicativa, tu elemento tiene inverso, que es su inverso multiplicativo. Fíjense que acá cuando uno hace A compuesto con el inverso, va a ser igual al elemento neutro que era el 1, entonces el inverso va a ser 1 sobre A, y eso es lo que nosotros llamamos A a la menos 1, ¿sí? Y ahí viene la terminología. Bien, entonces los tiene inverso multiplicativo, fíjense, porque acá en la definición dice los reales menos el elemento, menos el 0, que era el elemento neutro de la suma, y en este caso en particular el 0 es el elemento neutro de la suma. Y entonces, como ya está excluido por definición, yo no digo acá, no, esto no es porque el A puede tomar el valor del 0 y entonces no tiene inverso. Entonces ya en la definición a mí me lo excluyen porque se presenta este problema. Entonces por eso es que nosotros decimos que los reales con la suma y el producto es un cuerpo, ¿sí? Bien, después que es conmutativa, el producto es conmutativo, bueno, y esto es distributivo de izquierda a derecha, acá queda demostrado porque todo es simbólico.
Y entonces vemos que lo real y con la suma y el producto es un cuerpo, que es algo que sabíamos nosotros porque nosotros venimos trabajando hace cuánto ya con esto y cuando hacíamos simplificación y todas esas cosas es porque cumple, si es un grupo, es regular izquierda-derecha, se puede utilizar la propiedad cancelativa. Bien, eso en cuanto a que tenemos expresiones para la operación binaria tipo multiplicativa y de tipo asociativo. Perdón, el tipo tipo multiplicativa y de tipo aditiva. Bien, en este caso que nosotros trabajamos con conjuntos discretos siempre, vamos a ver en este caso, dice dado el Z5 con la suma y el producto y nos preguntan, es un cuerpo, fíjense en que acá me dan el conjunto con las dos operaciones binarias, ¿sí? Y me preguntan si es un cuerpo, no me han dicho que el Z5 sea un anillo, acá me dicen, es un cuerpo, bueno, para que volvamos a ver todo de nuevo, etcétera, etcétera, y demostremos que Z5 con la operación suma de clase y producto de clase es un cuerpo. Dice donde Z5 es el conjunto cociente de la relación con Grecia módulo 5. ¿Sí? Y tiene, y está, bueno, acá debe ser que ya me cansé, no le puse las rayitas que son las clases de equivalencia. ¿Sí? Bien, entonces nos preguntan si es un cuerpo. Para que sea un cuerpo, yo tengo que ver que el Z5 con la suma de clases sea un grupo abeliano, porque eso dice la definición. Para que sea un grupo abeliano, entonces la operación tiene que ser una operación binaria. Entonces digo que si tomo dos elementos de Z5, me tiene que dar como resultado de Z5. Eso observamos en el cuerpo de la tabla. En el cuerpo de la tabla tenemos que ver que todos los elementos de la resultado de la composición sean elementos que pertenecen al conjunto Z5, quiere decir que tiene que ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, vemos que se cumple. Por lo tanto, nosotros decimos que es una operación binaria. Y si no quiero escribir todo eso, simplemente ustedes hacen el 2 más el 3, 2 más 3, 5, ¿dónde está? Me da 0. Y 0 pertenece a Z5. Y así ponen 2 o 3 ejemplos y demuestran que es una operación binaria. ¿Sí? Bien. Si no quieren poner todo esto, fíjense. Después que es asociativo, entonces toman cualquier ejemplo para que le dé que es asociativo, o si no también justifican de esta manera, porque la suma es asociativa en los números enteros, y el teorema fundamental de la compatibilidad me decía que yo tenía que el resultado de la operación, nueva operación binaria que me daba a mí, que en este caso es el asterisco, la operación binaria de suma de clases, adquiría las propiedades que tenía la operación binaria suma de enteros. Entonces, como la suma de enteros se demuestra que es asociativa, entonces yo puedo decir, por eso entonces esta es asociativa. Bien, luego tenemos elemento neutro en Z5. Bueno, de la tabla de composición les decía yo que tenía que mirar en qué fila y en qué columna tienen los elementos ordenados de la misma manera que lo tienen en los extremos, entonces ese sería el elemento neutro. Y de ahí observamos nosotros que era el 0. Y luego los inversos, tienen que sacar los inversos, decir quién es el inverso del 0. Fíjense, no tiene acá el 0 y lee. Entonces el inverso del 0 es 0, el inverso del 1 es el 4, del 2 el 3, del 3 el 2 y del 4 es el 1. Entonces, mirando la tabla de composición. Y luego, si es conmutativo, tenemos que ver que la tabla de composición sea simétrica respecto de la diagonal principal. Y vemos que si es simétrica, entonces decimos que es un grupo abeliano. Eso era para demostrar que era un grupo abeliano el Z5 con la suma. Luego tenemos, por la definición, dice que nos pregunta si el Z5 menos el 0 con el producto es un grupo abeliano. Eso dice la definición. Entonces yo acá excluí el 0 y para estudiar esto y ver si es un grupo abeliano. Entonces, en este caso en particular, vemos que si es una operación binaria, vemos que exactamente todos pertenecen al conjunto, entonces es una operación binaria. Si es asociativo, decimos como el producto es asociativo, entonces el producto de número entero es asociativo, entonces el producto de la suma de clase es asociativo. Y si no hacen ejemplos, ¿sí? No hay ningún problema.
Y después tenemos que ver el elemento neutro. El elemento neutro nosotros observamos que es el 1 y luego tenemos que ver los inversos. Acá el inverso del 1 es el 1. En este caso en particular, vean, el inverso del 2, fíjense, está el 1 acá es el 3, el inverso del 3, el 1 acá es el 2 y el inverso del 4, el 1 acá es el 4. Y eso dice, acá ve el inverso del 1, 1, el inverso del 2, el 3, el 3, el 2, el 4, 4. Dice, todos tienen inversos multiplicativos, entonces quiere decir, tengo que ver si es conmutativa respecto a la diagonal principal. Vemos que es conmutativa, ¿sí? Conmutativa respecto a la diagonal principal, por alguno no sabe. Entonces vemos que es conmutativa, por lo tanto es un grupo abeliano. Si no quiero hacer eso, si no lo sé, aplican definición, hacen dos ejemplos y ya está. Luego vemos que el producto distributivo a izquierda respecto de la suma se da, a derecha también se dará y por lo tanto esta estructura es un cuerpo. El Z5 es un cuerpo. Bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces en el parcial, por lo general, a veces pedimos, a veces no pedimos, bueno, pero eso sería lo que hay que escribir y contestar y justificar. ¿No tengo más ejemplos, no, Juca? A ver. Bien, ese es el ejemplo para Z5. Fíjense que voy a buscar otro porque acá ya están la propiedad de los cuerpos y ya termina todo. Y quería darles otro ejemplo para que ustedes vean. ¿Quién es Z5? Estamos buscando otra tablita para trabajar. Trabajamos con Z5 nomás, ¿y esto qué es? Z6. Este es Z6. Ahí está Z6. Fíjense, y que en este caso en particular, dice el Z6, acá, bueno, quiero utilizar la tabla del Z6. Piensen que si me preguntan si el Z6 con la suma y el producto es un anillo, entonces nosotros el Z6 con la suma vimos que era un grupo abeliano, ya es anillo, ¿ves? Ya es anillo, lo que habría que ver si es un cuerpo. Entonces, para que sea un cuerpo, yo tenía que excluir la clase del cero, lo excluyo, porque la definición de cuerpo excluye el elemento neutro de la suma, y luego tengo que ver si lo que me queda, es un grupo abeliano. Entonces, para que sea un grupo abeliano, entonces teníamos que ver que sea ya había demostrado la asociatividad, porque era un semigrupo para que sea un anillo, y nos falta demostrar elemento neutro, elementos inversos. Elemento neutro, fíjense, es el 1, el elemento neutro es el 1. Y los inversos, fíjense, el inverso del 1, el inverso del 1 es el 1, el inverso del 2 no tiene, ahí ya le falla la definición, el inverso del 2 no existe porque me paro en la fila del 2 y no me aparece el 1, no tiene inverso, me paro en la fila del 3, no le aparece el 1, no tiene inverso, me paro en la fila del 4, no le aparece el 1, no tiene inverso, y me paro en la fila del 5 y en el 5 tiene inverso. Quiere decir entonces que acá le falla la definición y el Z6 no es un cuerpo. Nosotros, además de eso, ¿se acuerdan? Que el Z6, ¿qué tenía el Z6? ¿Qué eran estos? El elemento neutro de la suma. ¿Sí? Fíjense, cuando yo busco acá, fíjense que yo estoy excluyendo en este caso en particular
¿sí? Los ceros, ¿por qué? Porque la definición de cuerpo dice que se excluye, ¿no? Y cuando estudiábamos nosotros anillo, nosotros se nos presentaba acá como resultado de la composición del 3 compuesto con el 2 me daba el 0. Y esto para nosotros significaba que había presencia de divisores de 0. ¿Se acuerdan? Tiene divisores de 0. ¿Sí? Tiene divisores de 0. Por eso, pero yo voy a la definición de cuerpo y no tiene inverso. Entonces, como me falla la definición ahí, Z6 no es un cuerpo. Y además Z6 presenta divisores de 0. Entonces, tengan en cuenta eso porque nosotros acá, fíjense en donde, no me acuerdo si es más para arriba, más para abajo, los anillos con divisores de 0, fíjense, ¿ve? Anillos con divisores de 0. Entonces, dice, se puede probar que un anillo no tiene divisores cero si solamente si n es un número primo. Y si tiene divisores cero no es cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que nos da mucha información para cuando nosotros después que llegamos, en este caso a la definición de cuerpo, ¿sí? Cuando llegamos a la definición de cuerpo, si ustedes observan acá, en la estructura de cuerpos, llegamos entonces, tiene que ser un grupo abeliano, y nosotros vemos que ahí el Z5 es un cuerpo. ¿Dónde está el Z5? El Z5 es un cuerpo, ¿sí? Y el Z6 no cumplía la condición de que tenga elementos inversos, entonces no era un cuerpo. Bien, vamos a ver entonces las propiedades. Dice la propiedad de los cuerpos. Obviamente que está lleno de propiedades porque como los dos operaciones binarias son grupo abeliano y como sean grupo abeliano tenían todas esas propiedades que habíamos estudiado, que dice un cuerpo no admite divisores de 0. Esto es importante, un cuerpo no admite divisores de 0. Entonces, cuando yo tengo la composición de dos elementos por medio de la operación de tipo multiplicativa, y si x por y es igual a 0, entonces el x es 0 o el y es el 0. Uno de los dos tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, no tiene divisores de 0 los cuerpos. Y en consecuencia, dice, todo cuerpo es un dominio de integridad. Dice que todo cuerpo es un dominio de integridad. Porque cuando nosotros definíamos el dominio de integridad, no se hacía anillo conmutativo con unidad sin divisores de 0. Entonces, tengan en cuenta eso. Bien, dice en todo cuerpo, porque no tiene divisores 0, vale la ley cancelativa del producto, dice para todo elemento no nulo del mismo. Quiere decir que si yo tengo, fíjense, en x por y, z por y, entonces x igual a z, porque yo simplifico, ¿sí? Esto es la propiedad cancelativa que nosotros simplificamos, entonces sí tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Para y distinto de 0, ¿no? Entonces, esa es la propiedad cancelativa o la regularidad que le decíamos también en grupo. Esa propiedad es muy importante, dice, si B es distinto del 0, entonces la ecuación, fíjense en esta ecuación, admite solución única, ¿sí? Simplemente fíjense en que yo quiero saber cuánto vale x, y es como que nosotros antes decíamos, bueno, despeja el x. Obviamente que sí, simplemente que nosotros como somos cuidadosos, entonces para eliminar este b, yo lo multiplico para eliminar el b, lo multiplico por su inverso, que en este caso, como es producto, es el inverso multiplicativo. Entonces acá me queda 1 y acá me queda, como tengo que multiplicar ambos términos de esta igualdad, entonces para obtener el resultado de b, es como cuando ustedes simplemente dicen, bueno, pasa al otro término o transposición de término, ¿eh? Eso es lo que nosotros conocemos. Bueno, ahora lo explicamos por medio de propiedades. En realidad, entonces, si yo quiero hacer bx es igual a, yo quiero saber cuánto vale x, entonces multiplico por el inverso multiplicativo ambos términos. Eso sería lo que están haciendo. Y entonces acá me queda por operación el producto del inverso por un elemento, me da como resultado un elemento neutro, que como es el producto es el 1. Entonces, por eso es que
le ponen acá que X igual a inverso por A. Bueno, eso sería, digamos. Todo es porque nosotros, como es un cuerpo, tiene inverso multiplicativo, entonces yo puedo hacer esto, multiplicar por el inverso multiplicativo, aplicar acá sucesivamente la propiedad de elemento inverso, luego elemento neutro y ya está, demostrado. Bien. Y luego dice que el inverso multiplica, dice el recíproco del opuesto de un elemento no nulo es igual al opuesto del recíproco. Acá le llaman recíproco, al inverso multiplicativo. Entonces dice, el opuesto acá, fíjense, del inverso multiplicativo va a ser igual, dice, al opuesto del inverso multiplicativo. Le llama recíproco, este nombre a mí no me gusta mucho. Sí, pero son unas propiedades que nosotros ya las tenemos asociadas y recién ahora por ahí uno se lo explica en base a todas las propiedades que él estudia, en base a ir viendo de a poco qué es una estructura algebraica, ¿sí? Bien, eso es todo. Bueno, esas son entonces todas las estructuras que tenemos, que vamos a ver acá. Llegamos a estructuras algebraicas. Entonces, nosotros vemos la base, que es la operación binaria, luego vemos la estructura más simple, que es el monoide, luego la que sigue el semigrupo, que simplemente es un monoide asociativo, y luego vemos la estructura de grupo, donde ahí ya le demostramos la asociatividad, que tiene elemento neutro, elemento inverso, y la conmutatividad para que sea un grupo abeliano. Entonces, la estructura de grupo es una estructura donde tenemos un conjunto con una sola operación binaria. Luego pasamos a un conjunto con dos operaciones binarias y ya estamos en una estructura de grupo que se llama anillo. Entonces al anillo nosotros le pedimos, como son dos operaciones binarias, le pedimos entonces a una operación binaria que sea un grupo abeliano y a la otra que sea simplemente un semigrupo. Entonces por eso después seguimos estudiando los anillos y le vamos pidiendo todas las operaciones que no le demostramos a la operación del tipo, operación binaria tipo multiplicativa. Y una vez que le pedimos toda esa operación binaria de tipo multiplicativa, llegamos al concepto de cuerpo. Bien, esa es la estructura algebraica. Bien, ¿alguna duda en particular? ¿Alguna duda en particular? ¿Vieron el práctico ayer o nada? Sí, profe. Bien. Yo ahí había preparado un ejemplo más de los sistemas de ecuaciones para ver si por ahí tenían duda en eso o no. Como, no sé si tienen duda en eso o no, o entienden todo. Si entienden todo, estamos felices. ¿Podría mostrar eso, ese ejemplo, profe? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, sí. Ah, bueno, estos son pucha, bueno. Perdonen, parece que esto no lo toman. Me dejo un ratito de compartirse. Ahí ven. Sí, 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 sí. Bueno. Entonces, ¿por qué no? Así es esto. Bien, ahí, estos son ejercicios de la práctica. ¿Sí? Pensaba sacar alguna, bueno, digo, yo para qué voy a pensar tanto si hay ejercicio. Estos son ejercicios de la práctica. Fíjense,
No en este caso en particular, fíjense, está trabajando en Z5, le puse las dos tablas ahí de Z5 para no pensar tanto. Entonces ustedes tienen dos ecuaciones y dos incógnitas, hay que resolver. Entonces en este caso en particular no está el X solo ni el Y solo, así que no nos queda otra que despejar una variable y reemplazarla en otra expresión, que eso sabemos. Entonces trabajo con esta, que es 2x más 3y. Entonces 2x más 3y igual a 3. Yo quiero despejar x, ¿sí? ¿Qué haríamos para despejar x? Fíjense, yo quiero despejar x, ¿sí? ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer, yo puedo decir, fíjense, que x va a ser igual a 3 menos 3y por el inverso multiplicativo del 2. Recuerden que están trabajando en el anillo. Yo al anillo no le estudié la inverso multiplicativo. Ahora, si me dirían que es un cuerpo, bueno, es otra cosa, pero acá dice anillo. Bien, yo puedo hacer esto es algo que ustedes saben, pero como estamos trabajando en anillo, nosotros acá, x va a ser igual a 3, no hay problema, está dentro del módulo. Acá dice menos 3. Para mí, menos 3, ¿qué es? El inverso de la suma. El inverso del 3, el inverso aditivo del 3. Si yo me vengo acá, el inverso del 3, ¿quién es? El 2. El 2. Quiere decir que esto es 3 más 2. ¿Sí? Y luego dice por el inverso multiplicativo del 2, porque era 2 por x. Entonces yo vengo acá, me paro en la línea del 2 y me pregunto, ¿quién es el inverso del 2? El ¿Quién es 3. el 3? Yo de acá saco que el inverso multiplicativo o el 2' que le decíamos a nosotros, busco el elemento neutro, es el 1, y este es su inverso, es el 3. Entonces, que reemplazo el inverso multiplicativo del 2 por el 3, y ahí recién hago el producto. 3 por 3, 9, más 2 por 3, 6, pi. ¿Sí? Luego, como yo estoy en Z5, no me olvido, tengo que llevarlo al módulo. Quiere decir que 9 en Z5, ¿cuánto es? ¿4? Es 4. 9 dividido en 5, resto 4. ¿Y este cuánto me da? 6 dividido en 5, resto 1. 1. ¿Sí? Ahí yo despejé entonces, despejé x. Entonces, como ya lo despejé, lo reemplazo en la otra expresión. Usé la primera expresión esta, la reemplazo en la segunda expresión. Entonces, yo digo, bueno, 3 por x, ¿x cuánto es? 4 más y, igual, más 2y, igual a 2. Entonces, hago el producto 3 por 4, 12, más 3y, más 2y, igual a 2. Luego acá el 12 lo llevo al módulo, ¿cuánto me daría? ¿2? Me da 2, y luego me queda 13y más 2y, me queda 5y, y me queda igual a 2. Estoy en Z5, 5y, ¿qué sería para mí? 0. 0. Acá me dice que 2 es igual a 2. Entonces, cuando me pasaba esto, ¿qué decíamos? De que hay infinitas soluciones. Claro, que ustedes no tienen dos ecuaciones, sino que esta ecuación, la ecuación 3x más 2y, es una combinación lineal de la otra ecuación. En realidad no hay dos ecuaciones, sino hay una sola ecuación y hay dos incógnitas. Por eso nosotros decimos que el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, pero las infinitas soluciones era cuando estábamos en los reales. Acá no estamos en los reales, estamos en el anillo Z5. Como estamos en el anillo Z5,
nosotros podemos dar la solución, decimos, bueno, el espacio de solución va a ser xy tal que x es igual a 4 más y pertenece a Z5. Entonces, esa puede ser mi solución, sí, está bien, pero también podemos decir que las soluciones hago los reemplazos. Sí, porque ahí pertenece a Z5. Z5 tiene elementos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo digo, si y vale 0, ¿cuánto vale x? 4. 4. Si y vale 1, ¿cuánto vale x? 5. 5, pero estoy en Z0. Sería Z5, 0. perdón, vale 0. Sería 0. Si y vale 2, ¿cuánto vale x? 1. Vale 6, se le aplico al módulo 1. Si 3, ¿cuánto vale? 2. 2. Si es 4, ¿cuánto vale? 3. 3. Y esa 1, 2, 3, 4. Y esas serían las soluciones. No son infinitas porque no estamos en los reales, sino estamos en Z5. Hay 5 soluciones, sí. Y estas serían las soluciones, sí, que las reemplazan y la dan. Bueno, eso pasa porque yo llego acá a que 2 es igual a 2. Si ustedes trabajan y llegan a que 2 igual a 1, entonces eso significa que el sistema es incompatible. No tiene solución. ¿Recuerdan? Esto es sistema compatible indeterminado. Indeterminado. Bien. Bueno, ahora, ¿está claro ahí o no? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, aprendan porque esto yo lo tomo, ¿no? Así que ya, el que avisa no traiciona. Bien. En este caso en particular, ¿dónde están estos? No veo acá. Fíjense que acá tengo un 3x más y más 2z igual a 1, todo, sí, 3 ecuaciones, 3 incógnitas y estoy en Z5. Tendría que resolver este sistema. Piensen que ustedes conocen ya para la resolución de sistemas. Entonces, como estamos aprendiendo, estoy buscando mi machete. Eh, Cuando vamos a despejar, en este caso yo voy a despejar de acá x y después despejo de acá x. ¿Sí? Entonces, como voy a despejar x, fíjense, en la primera está solita x, por eso le elijo, para no estar trabajando con los inversos multiplicativos. Ah, pero no está bueno. La despejo, ¿sí? Cuando despejo x me queda, fíjense, me queda 1 menos 2y menos 3z y después voy a reemplazar acá, el menos 2 es el inverso aditivo del 2, me fijo acá, ¿quién es el inverso del 2? ¿Quién es? El 3. Entonces me queda 1 más 3y y el inverso de menos 3, ¿quién es? El 2. El 2. ¿Sí? Entonces quedó ahí. Entonces x es igual a todo esto. Entonces de acá despejo x, fíjense, de acá quiero despejar x, ¿qué me quedaría? Si lo hago así de todo en uno, me quedará 1 menos 3y menos 2z, todo eso multiplicado por ¿quién? Por el inverso del 4. Por el inverso multiplicativo del 4. Bueno, voy a reemplazar entonces con las tablitas que tengo el 1, el inverso del menos 3, ¿quién es? El 2. Y el menos 2, el inverso del 2, ¿quién es? El 3.
Y luego busco el inverso multiplicativo del 4. ¿Quién es? Es 4. El mismo 4. Bien, ahora multiplico, hago las operaciones. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. ¿Sí? Una vez que hice las operaciones, las llevo al módulo que es Z5. El 4 queda como 4. El 8, ¿cuánto quedaría? Como 3. 3, sí. Y el 12, 2. bien. Entonces despeje, acá tengo, miren, X tiene esta expresión, X tiene esta expresión, hago la igualación. Entonces igualo, me queda 4 más 3y más 2z igual a ¿qué? A 1 más 3y más 2z. Piensen que hice la igualación para tratar de buscar alguna relación entre las variables, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos pasa acá? Puedo cancelar el 3i con el que está en el otro miembro. Lo mismo con el z. ¿Y qué nos queda? Fíjense. ¿Qué pasaba entonces? Era un sistema incompatible. Claro, no tiene solución, ¿sí? Es un sistema incompatible, al menos es incompatible en Z5. Quizás en otro anillo tenga solución, ¿sí? Bueno, lo busqué y cuando después me digo, bueno, debe ser simple y no, no era simple. ¿Está claro entonces cómo trabaja? Sí, profe. Yo hice eso, pero si no ustedes acá también pueden hacer el determinante para ver si el determinante, sí, por la regla de Kramer, después tiene el método Gauss-Jordan, qué sé yo. Entonces pueden trabajar, lo pueden utilizar, nada más que siempre ustedes que hagan las operaciones, todo eso, habría que ver que no le quede número, siempre tienen que ser enteros, ¿ves? Por ahí pueden tener problemas porque a veces les quedan números fraccionarios. Entonces nosotros trabajamos con enteros. Bien. ¿Alguna duda más en particular? A mí me interesa que esto, fíjense, en que yo directamente lo paso allá y me fijo en la tabla. Tampoco es tan necesario porque ustedes tienen que pensar, si yo de acá quiero eliminar el X, ¿qué tendría que hacer? A ambos términos de esa igualdad le sumo 2x acá y 2x acá y 2 más 3 son 5, estoy en Z5, se hace 0. Es otra manera de hacer esto sin tener que tener las tablas a mano. ¿Sí? Sí, sí. Bien, bien. Cualquier cosa, si tienen alguna duda me pueden preguntar y si no quería decirles que, bueno, con esto vamos a terminar ya todas las teorías. Terminamos la teoría acá y vamos el lunes, por ejemplo, no va a haber teoría, pero el martes tengo consulta de 9 a 12 y pensaba dar el jueves consulta presencial de 9 a 12 en el gabinete 16, en cuenta de la teoría del lunes y la del jueves. Por si tienen duda, me quieren preguntar, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que agenden ahí. Mañana tengo, no, mañana que, mañana es viernes, no pensaba que. Bien. Así que, y cualquiera que tenga dudas, si me puede preguntar por el WhatsApp, nada más que tenga paciencia porque yo lo miro el celular después por la tardecita. ¿Sí? Profe, yo quería consultarle una cosa ahí sobre los sistemas de ecuación. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando llegamos al final lo resolvemos y nos da, por ejemplo, 0 en ambos miembros? Y cuando le da de 0 igual a 0 es un sistema compatible indeterminado, porque si usted está con dos ecuaciones, despeja en una y va, la reemplaza en la otra y da 0 igual a 0,
significa que no tiene dos ecuaciones, que tiene una sola. Ah, ok, entonces también se complicaría igual que la primera. No importa, digamos, si tuviera 1 igual a 1, 3 igual a 3, seguiría siendo Claro. un Sí, sí, sistema es indeterminado. indeterminado. Cuando son distintos, porque ahí nosotros estamos trabajando con clases, digamos, y ahí decía que la clase del 4 era igual a la clase del 1, y eso no puede suceder ni en anillo, el ejemplo que pusimos. ¿Y se puede Entonces, dar el caso que tengamos un sistema compatible determinado? sí, sí se da, porque usted encuentra el valor de X, encuentra el valor de Y y lo resuelve. Si se da, si justo no, esto no dan, pero sí hay. Bien. Bueno, habrán visto que este tema también, sistema algebraico y anillo, están todo concatenado, entonces lo que hay que aprender es a ver las propiedades y en base a las propiedades les dicen, bueno, qué estructura algebraica tiene. Y después lo otro que también tomo y fíjense es el homomorfismo, ¿sí? Eso tomamos el homomorfismo porque es la base de la transformación lineal, ¿sí? El homomorfismo es la base de la transformación lineal y es un tema que ustedes en teoría ya vieron, así que les tendría que resultar cómodo el tema. Bien. ¿Ayer vieron el práctico o nada? Sí, profe, sí Sí, lo sí, vimos. ¿Y lo vieron completo o le faltó mucho o cómo lo vieron? Por ahí faltó capaz un poquitito el último punto, el 4, al menos en la mañana. ¿Y qué era el último punto? El último A punto ver, era de homomorfismo, profe. ¿cómo? Lo escuché bajito, ¿no? Era sobre el, homomorfismos. Homomorfismo. Bueno, el homomorfismo, fíjense en ustedes, a ver, ¿dónde está esto? Quiero ver si me habilita. Ah, no. Eso es que no sé por qué espérame nomás. Tengo que grabarlo y no, nada. Está empacada mi máquina, parece. Ah, no me deja compartirles nada. A ver si puedo tomar. Ah, no. Eh, ¿Ven ahí o no? sí, profe. Sí, sí. Ahí está por fin, ¿ves?
no me dejaba, no sé, que estaba empacada la máquina. ¿Dónde está? Ay. En homomorfismo, vi ahí que hay mucho ejemplo con, fíjense, la, por ahí, a mí en particular me gusta por expresiones de este tipo, y ver acá. Entonces, B más C, y acá. Eh, eh, funciones que se comportan de esta manera en el homomorfismo, por ejemplo, ustedes tienen acá, fíjense, yo estoy yendo desde un monoide, un grupo, lo que sea, donde es una matriz de números reales de orden 2 por 2 con la operación suma de matrices que ya conocen, y va a una de R2 con la suma, pongámosle, que es lo más fácil. Sí, ese sería el homomorfismo que estamos viendo. Quiere decir que yo puedo pasar desde del grupo, en este caso monoide, de matrices reales de orden 2 por 2. Acá si le ponemos R, pues son números reales. La profe a veces le gusta poner así Z2, quiere decir que está en la relación de congruencia módulo 2, que los elementos solamente pueden ser el 0 y el 1, ¿sí? Y así, bueno, así va cambiando, se puede ir modificando y con la operación suma de clase, qué sé yo, les explico cuál es la nomenclatura más o menos para que ustedes no se pierdan. En este caso en particular, fíjense, ustedes entonces pasan acá de una matriz a a los reales de orden 2, que decir con dos componentes, ¿sí? Fíjense. Y esa es lo que con lo que vamos a trabajar. Eso sería lo que le preguntamos si es o no es un homomorfismo. Entonces, la definición de homomorfismo siempre es la misma. Siempre dice que hay que hacer la composición de A compuesto con B y hay que ver que sea igual a la imagen de A compuesta con la imagen de la otra eh, operación binaria del otro monoide o lo que estén estudiando. Entonces usted tiene A con una operación binaria, vas a otro conjunto B con otra operación binaria, ¿sí? Entonces siempre es esa la definición para cualquier estructura que ustedes tengan. Entonces el conjunto A para mí sería en este caso en particular las matrices reales de orden 2 por 2, dos filas, dos columnas, con la operación suma de matrices, y acá tengo el conjunto B, serían los R2, ¿sí? Con componentes reales, dos componentes, y con la suma definida en R2. Entonces, si yo aplico esta definición a la situación que yo estoy teniendo acá, entonces ustedes tendrían que poner F de A. ¿Por qué A mayúscula? Porque las matrices se denotan con la mayúscula. Entonces yo tengo acá A más B, donde A es una matriz de orden 2 por 2 con coeficientes reales, B es otra matriz de orden 2 por 2 con coeficientes reales, y, y acá me dice suma de matrices, por eso le pongo la suma. Esto va a ser igual a que a F de A más, acá, porque ahí la operación también es una suma, F de B. Eso sería traducido entonces a mi situación en particular, ¿sí? Bien, acá dice entonces que yo tengo A pertenece entonces como A pertenece a los reales y tiene de orden 2 por 2, entonces quiere decir que A va a tener una estructura 0, perdón, ¿por qué le puse 0 acá? No, esta no, cuándo va a haber A, B, C, D. Entonces, B, C y D más A le pongamos. Bien, entonces, como yo tomo elementos del conjunto A,
Yo digo, bueno, va a ser A1, A2, A3, A4, porque 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Tomo otra que pertenece entonces a R2 por 2, como es esta matriz B, va a ser entonces B1, B2, B3, B4. Luego ellos dicen que hay que sumar, entonces yo sumo A más B. A más B va a ser igual entonces, recuerden, la suma de matrices se suma posición a posición, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4. Ahí sumé, ahí hice A más B. Y luego tengo que aplicar, entonces aplico la función. Piensen, si yo reemplazo ahora, entonces acá, ¿qué me quedaría? F de A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4, ¿sí? Y en el otro lado me quedaría F de A, era A1, A2, A3, A4, y F de B1, B2, B3, B4. Bien, entonces aplico la función que ellos me dan, me dice que yo tengo acá la matriz y eso me da un, un, un vector de 2 componentes que tiene, dice B más C, sumo acá B más C, que sería entonces A2 más B2 y más A3 más B3 en la primera componente. En la segunda componente, A más D o D más A, me quedaría entonces A1 más B1, más A4 más B4. Tengo que ver si acá me da el mismo resultado. Entonces acá le aplico, me queda entonces B más C, me quedaría entonces A2 más A3 y el otro me queda A1 más A4. Y lo aplico a la otra, me quedaría entonces B2, B3, B2, B3 y el otro me queda B1, B4. Vamos a ver. Bien, y luego tengo que hacer acá la suma entre elementos de R2. Entonces, componente a componente, me queda 2 más A3 más B2 más B3. Y en el otro me queda A1 más A4 más B1 más B4. Y luego tengo que mirar si estos resultados son iguales. Y nosotros observamos ahí que son iguales. Entonces decimos que F es un homomorfismo. Si F es un homomorfismo. Y luego, fíjense, como es un homomorfismo, nos van a preguntar el núcleo del homomorfismo. Entonces, el núcleo del homomorfismo, la definición decía que F de A, B, C y D, cuando se le aplicaba me tenía que dar como resultado, fíjense, acá me da BC y D más A o A más D, y eso tenía que ser igual al elemento neutro del segundo conjunto, en este caso lo R2 con la suma. Entonces el R2 con la suma me da como elemento neutro el 0, 0. Quiere decir que de esta identidad yo saco que B más C tiene que ser igual a 0 y que A más D tiene que ser igual a 0. Entonces acá B es igual a menos C y A es igual a menos D. Esto significa, recuerden que ustedes cuando buscan el núcleo, ustedes van acá de este sería el primer conjunto y este sería el segundo conjunto, y ustedes el núcleo siempre está en el primer conjunto. Acá siempre está en el primer conjunto, igual que la imagen siempre está en el segundo conjunto. Quiere decir que ustedes cuando dicen
¿Y quién es el núcleo? Usted dice, bueno, el núcleo van a ser todas las matrices que tengan estas características. Dice que A vale menos D, que B vale menos C, que C vale C y que D vale D. Entonces ustedes tienen en el núcleo, van a tener los matrices reales de orden 2 por 2 con estas características. Porque cuando yo le aplique a estas matrices la función, me va a dar como resultado el 0, 0. Entonces cumple la definición. Y después nos dicen, bueno, ¿y la imagen quién sería? Si ustedes observan acá las imágenes B y C son dos números reales y estos están sumados, le dar otro número real y acá tienen D más A, que son dos números reales, sumado le da otro número real, quiere decir que todo R2 va a ser imagen. Quiere decir que la imagen de este homomorfismo va a ser todo el conjunto. Bien, ahí tiene entonces un homomorfismo, en este caso con de que va de un tipo particular, de monoide, como ustedes quieran, a otro, fíjense, va de un R2 por 2 a un R, o puede ir de matriz a un R3, a lo que se quiera trabajar. Entonces, ese es el concepto en sí, y cómo obtenemos nosotros el núcleo y la imagen. Bien. ¿Alguna pregunta más? Por el momento no, profe, muchas gracias. Bien. Bien, Profe, a lo entonces, mucho, una consulta más con respecto a las justificaciones referidas a la conmutatividad cuando nos pidan. Si tenemos una tabla, basta decir señalando que es simétrica, y si tenemos la operación, por ejemplo, que está... simétrica respecto de la diagonal principal, ¿no? Sí, y en el Sí. caso que sea para que la tengamos que calcular, sacar con el... que sea una operación. Bastaría, supongamos que nos dicen Si que es está... simbólico, sí, porque Es, nosotros vieron que a veces le damos una expresión de operación binaria, entonces ahí para demostrar a veces es más fácil porque uno aplica la definición y le da o no le da. Eso es lo que yo llamo simbólico. Y si tiene una tablita de composición, entonces trate de usar todo lo que sabe respecto de la tabla de composición, cómo darse cuenta de una propiedad cuando tengo una tabla de composición. sí, no, mi duda iba más que nada cuando, por ejemplo, sea del conjunto de los números reales. Bastaría decir con que debido ¿Ya? a la propiedad de conmutativa de los números reales, entonces se cumple. ¿Así? Claro, si usted está hablando de la relación de congruencia módulo, si tiene una tabla de composición de un Z5, un Z lo que sea, ahí dice. No, yo digo cuando, por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacerlo simbólico, pero supongamos que está comprendido que viene del conjunto de los números reales. O sea, R y la operación binaria, y luego nos da la Es que equivalencia. eso le decía que si usted tiene una expresión para la operación binaria, lo hace simbólicamente. Eso que nosotros utilizamos, que los enteros es la suma de los enteros asociativa, entonces sirve, eso es solamente para cuando tenemos tablas de composición de la relación de congruencia, módulo, lo que sea. Ah, ya, bien. Sí, eso nomás. Bien, bien, entonces Profe, dígame, eh, ¿para cuánto sería la fecha del parcial? el parcial es ahí lo puse a ver, déjeme, el 19 de junio. Ah, porque pensé una vez se modificaba, decía. No, no, estamos ahí en el límite.
el cuatrimestre termina creo que el 5 de julio o 3 de julio, no me acuerdo, pero termina en esa semana. Y Bien, la profe. semana la semana que sigue creo que hay mesas y ahí no, y terminamos todo. Esta semana que viene hay mesas también. Bueno, esta semana ya hay mesas y la semana que viene termina una mesa. Bien, profe. Bien, bueno, bueno, entonces terminamos y el lunes entonces no va a haber teoría, el martes tenemos consulta y el jueves tenemos consulta presencial, entonces de 9 a 12. ¿Estamos? La puse el jueves porque como tenemos el martes consulta, el lunes consulta, creo que va a servir más el jueves. A ver, el jueves, espero que no haya huelga, nada, ni feriado, nada. Creo que no, ¿no? Bien, si tienen alguna duda más, me pueden preguntar y si no, nos vemos. Bueno, estudian Hasta porque luego, si no, profe. Hasta luego, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Vamos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Estudian. Nos vemos, Tivero, estudien. Hasta luego, Zambrano.